Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un tiempo de estudio bíblico. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis en esta tarde de sábado. Hoy es sábado 13 de febrero. Y los hermanos que ya os estáis conectando, pues si queréis podéis ir abriendo las Biblias en Apocalipsis. Y vamos a continuar viendo pues, donde nos habíamos quedado. Estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis. Muy bien. Y bienvenidos un día más. Aquí estamos ya preparados para estudiar la palabra de Dios. Y hay un grupo de hermanos que se están conectando. Y estábamos viendo en Apocalipsis 10 un ángel fuerte que identificamos como Jesucristo por la descripción que hace aquí, usando rasgos que Juan describió cuando vio a Jesús sentado en el trono en el capítulo 1, y aquí pues se hacen mención de esos rasgos y ahí estábamos viendo en esta parte. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración para que el Señor nos dirija y comenzamos el estudio. Vamos a orar. Padre, aquí estamos un día más. Señor, venimos con hambre de tu palabra, queriendo escuchar tu voz, dejando que tu palabra nos hable. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a poder recibir el alimento espiritual que viene de ti. Guíanos en este estudio de Apocalipsis. Queremos escuchar, Señor, lo que tengas que decirnos. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Así que te ruego que tomes el control, Señor, que las palabras, los pensamientos, todo esté guiado por el Espíritu Santo. Y que tú nos des la sabiduría que necesitamos para poder entender aquello que nos quieres decir y lo que tenemos que explicar. Confiamos en ti porque esta es tu obra, así que te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a todos los que os estáis conectando a este estudio en directo de Facebook. Y como hemos dicho, estamos en el capítulo 10. Vamos a recordar leyendo los primeros versículos porque estamos detenidos en el 5, versículo 5, 6, 7. Ahí vamos a retomar. Pero vamos a recordar lo que dice desde el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bien, ahí vamos a retomar el estudio de esta tarde confiando que el Señor nos guíe. Bienvenidos a todos. Ahora ya hay un buen grupo que se han conectado. Algunos han escrito en el chat en directo y leo algunos comentarios. Benito ha sido el primero en escribir. Buenas noches. Liliana también, buenas noches. Carmen Reyes, bendiciones a todos. Miriam, buenas noches. Liliana Bernal, buenas noches. Juan Bermudo, hola Juan, hola hermanos, dice Juan. Andrés Rabadán desde Cambrils, los saludamos también. Un abrazo, Andrés, Ana Karina, un abrazo para Ecuador también. María Luisa para Francia, bendiciones. Adriana desde Barcelona, ¿verdad? Buenas noches, Adriana. Linda Sal, buenas tardes. Y Beatriz, buenas noches. Muy bien.
Estamos en Apocalipsis para los que os estáis incorporando. Acaba de entrar el mensaje de Germán. Bendiciones, Germán. Estamos en Apocalipsis capítulo 10. Habíamos planteado una pregunta el último día, porque dice ahí que en el versículo 5 que Jesús, dice el ángel fuerte, le identificamos como Cristo, dice que levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Yo lancé una pregunta el último día, no sé si habéis meditado en ello. ¿Se puede jurar según la palabra de Dios? ¿Por qué pregunto eso? Bueno, si te dejas una marca aquí en Apocalipsis capítulo 10, vamos a ir un momentito a Mateo capítulo 5 y leeremos el versículo 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Bien, de ahí la pregunta si se puede jurar, porque seguramente tú habrás visto o te habrás encontrado incluso en la vida misma, o a lo mejor lo has visto en una película, que dices, bueno, y entonces el creyente que va a un juicio y le hacen a poner la mano así y le dicen, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Dices, bueno, pero es que yo no puedo jurar, porque la Biblia dice que ahí que no se puede jurar. Bueno, algunos dicen, prometo, no juro, prometo. Entonces así pues ya solventamos el compromiso. ¿Juras decir la verdad? Lo prometo. ¿Que es menos la promesa que el juramento? Si digo lo prometo ya no pasa nada, pero si digo lo juro, entonces eso tengo un problema. Jesús enseñó acerca de este tema de jurar aquí en Mateo 5. Lo que pasa es que lo tenemos que entender. Jesús está hablando de a veces las malas costumbres que se adquieren. Aquí Jesús, si te has dado cuenta, habla de una forma diaria en el hablar, una forma coloquial en nuestro hablar, que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. O sea, cuando tú hablas con los demás, a veces en nuestra forma de relacionarnos adquirimos malos hábitos en nuestra forma de expresarnos. Y hay gente que tiene esa costumbre, que te lo juro porque no sé qué, y que te lo juro porque no sé cuántos. No, un juramento es algo solemne. O sea, no puedes andar jurando por ahí de cualquier manera, porque dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Sí, te lo juro por Dios que no sé qué. La gente tiene esa costumbre. Te lo juro por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza. Te lo juro por mi cabeza que me muera aquí mismo, dicen algunos, ¿no? Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Un juramento es una forma de compromiso, de decir, mira, me comprometo, te lo aseguro, Si dice que si no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, que tu hablar sea sí, sí o no, no. No tienes por qué andar jurando. Si le tienes que decir a alguien sí, pues se lo dices. Sí. Pero seguro, sí, no cal que se lo jures, con que digas sí, está bien. Y si es que no, pues no, sí o no, vuestro sí, sí, vuestro no, no, dice Jesús. Antiguamente la palabra de un hombre valía más, parece, que ahora. Ahora no basta con la palabra, antiguamente se hacían los tratos, se daban las manos, se hacían un compromiso de palabra y eso quedaba hecho. Ahora
no solo no es que valga con palabras, sino que hay que rellenar 1000 formularios, documentos, todo, asegurarlo todo bien, ¿no? Porque si no, tenemos ahí un problema. A veces cogemos textos de la Escritura, los queremos aplicar ahí literalmente, trasladarlos a nuestra forma de vida actual, y entonces caemos en la superstición. No, Jesús dijo que no se podía jurar, entonces yo lo prometo, no juro. Como si de esa forma, si tú haces una promesa y la incumples, pues estás faltando a algo. Como si hubieses hecho un juramento y lo incumples. Como si tú le dices a alguien sí, y ni lo prometiste ni lo juraste, pero tú con tu palabra dijiste sí. Yo te voy a hacer esto, sí, no yo voy a... Y después no lo haces. Bueno, pues estás faltando igual. No hay que entrar en esa clase de supersticiones de que si lo digo de una forma estoy pecando, si lo digo de otra entonces ya no. Cuando tú das tu palabra, sea como sea, si no cumples luego, estás faltando, estás pecando. Entonces eso es lo que tenemos que entender. El juramento es algo solemne y cuando alguien jura, apela a Dios. Se está poniendo a Dios por testigo. Al decir lo juro, estás haciendo algo solemne, algo que de alguna forma estás mezclando a la intervención del juez supremo, que es el Dios de los cielos. Entonces, en el hablar diario, no andes jurando porque no es el caso. Eso es lo que quiere decir ahí el texto. Si miramos sobre este tema, así ya lo acabamos de desarrollar un poquito, sobre si se puede jurar o no se puede jurar. En Santiago capítulo 5, versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien, Santiago lo está enfocando exactamente igual que Jesús. Está hablando, recuerda que en hermenéutica bíblica estamos precisamente ahora hablando del contexto. Las palabras de Jesús están dentro de un contexto. Lo que Santiago dice está dentro de un contexto. Está hablando de la relación entre los hermanos. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: no os quejéis los unos contra los otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Jesús. He aquí tenemos bienaventuranzas. Ese es el contexto en el que Santiago está hablando, de la relación entre los hermanos en el día a día. A veces cuando había quejas unos contra otros, disputas, y en medio de todo eso es cuando dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay cosas que tienen que formar parte de nuestra vida diaria, pero no saquemos las cosas fuera de su lugar. Cuando tú en la vida del día a día andas por ahí jurando por todo, que te lo juro por con no sé qué, te lo juro por el cielo, te lo juro por mi madre, te lo juro por... No, eso es un mal hábito a la hora de hablar. Es como el que se acostumbra a ir diciendo tacos, palabrotas. Un cristiano tiene que ser coherente en toda su forma de hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca tiene que hablar sabiduría, tiene que transmitir paz, tiene que estar hablando de las cosas sensatas que vienen de lo que se supone que ya somos, unos cristianos, hijos de Dios, maduros, llenos de su palabra. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca siempre. Ahora bien, vamos a ver qué se decía en la ley acerca de esto de jurar y todo eso. Vámonos a Levítico, capítulo 19. Levítico 19, leeremos el versículo 12. Levítico 19, 12. Dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Bueno, aquí nota que hay un matiz ya en lo que la ley estaba enseñando, y de esta forma
al ver un tema en su contexto total de la Escritura, vamos a percibir más luz acerca de si se puede jurar o no se puede jurar, por qué decía Jesús no juréis, por qué decía Santiago no juréis. Bueno, aquí el Señor en la ley dio este mandamiento. Él dijo, y no juraréis falsamente por mi nombre, porque de esa forma estás profanando el nombre de tu Dios. O sea, no es que no jures, no dice que está prohibido jurar. Lo que dice es que no lo hagas falsamente, no jures falsamente. Que sería, al fin y al cabo, lo que sucede si tú estás ante un tribunal y el tribunal, el juez, si te interroga bajo juramento, una cosa es que tú vayas a dar una información, vayas a aportar algo, ¿no? Pero si es un juicio y tu declaración tiene que ver con ese juicio, entonces te dicen que vas a testificar bajo juramento y se te avisa de que puedes caer en un delito. Si tú juras decir la verdad y después no la dices, eso tiene consecuencias penales sobre ti. Sería lo mismo que aquí Dios está diciendo. No juraréis falsamente por mi nombre. Cuando tú dices lo juro, estás poniendo a Dios como testigo en la afirmación que estás haciendo. Y Dios sabe si lo que estás diciendo es verdad, es mentira, si lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir. Dios lo sabe. Entonces, no jures así tan ligeramente, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si estás en medio de una disputa con los hermanos, como dice Santiago, no andéis jurando, no hace falta. El juramento, recuerda, es algo solemne y apela a Dios. Entonces, hagamos las cosas con sensatez dentro de su contexto, sabiendo las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Si tú juras, estás poniendo a Dios como tu juez. Y si tu juramento es falso, atente a las consecuencias. Dios tomará medidas, ¿entiendes? Vamos a ver algún texto más. Jeremías 51:14. Vamos a ver al profeta Jeremías. ...51:14... Dice así: Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: Yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Está hablando, advirtiendo a Babilonia de los juicios que él va a traer. Y vas a notar que en la Escritura, en repetidas ocasiones, Dios jura por sí mismo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿se puede jurar? Bueno, antes hemos visto que la Biblia no dice que no. Dice que el juramento tiene que estar comprendido dentro de su contexto, dentro de su marco apropiado. El juramento no es para que tú vayas jurando ahí, hablando con la gente y te lo juro y tal. No, así no se puede hacer. Es algo solemne. Entonces vemos que Dios jura. Y Dios jura, cuando aparece en el texto que Dios jura, dice que lo hace por sí mismo. Lo hemos leído en Apocalipsis, ahora volveremos, que el que tenía el librito en la mano levantó su mano al cielo y juró por el que vive. O sea, el juramento es siempre hacia Dios. Nota ese detalle. Por eso Dios, si jura, jura por sí mismo, porque no hay un Dios más alto que Él. Por eso decimos que el juramento apela al juez supremo, a la máxima autoridad. ¿Por qué, si no sé si lo has notado, que por lo menos en Estados Unidos, en los juicios, en las películas lo habrás visto, con los años eso se va perdiendo porque el mundo se vuelve más laico, dejan a Dios fuera de todo. Pero un país como Estados Unidos, cuya constitución estaba fundamentada sobre lo que las Escrituras enseñan, los principios de una nación como Estados Unidos, sus cimientos estaban asentados en la Biblia. Por eso observarías que ante un juicio en un tribunal traían la Biblia y ponían la mano derecha sobre la Biblia y entonces juraban. ¿Por qué juraban sobre la Biblia? Porque el juramento es un acto que se hace apelando a Dios. A los hombres podemos engañarlos, a Dios no.
Por eso se jura. Por eso no se puede andar jurando así como así. Porque si no, como Jesús advertía y como Santiago advertía, te estás condenando a ti mismo, tienes un problema. No habla de vida eterna o de condenación eterna, habla de las consecuencias de jurar y ser vano en tu juramento, de no cumplirlo, de que no sea totalmente cierto lo que estás jurando, porque estás apelando al Dios de los cielos que conoce todas las cosas. Por eso cuando Dios jura, dice que jura por sí mismo. Es como decir, bueno, lo que os prometo, lo que os aseguro, se va a cumplir. Porque si Dios jura por su nombre, no hay nada más grande que eso. Entonces, lo que Dios dijo, se cumplirá. Lo que Dios dice es la pura verdad. No hay sombra de duda ni mentira en Dios. Y recuerda que esto es una forma de hablar dirigida a nosotros, a los hombres. Dios no tiene necesidad de jurar a sí mismo para hacerse un juramento a sí mismo. No, esto es una forma de hablar que nos referimos a Dios atribuyéndole las formas, las cualidades, las actitudes humanas para poder entender cómo Dios trata con nosotros y cómo Dios se comporta en su relación con nosotros. Pero en ningún caso es porque si Dios no lo juró, entonces no será verdad o no lo cumplirá. No, esto es un antropomorfismo. Cuando utilizamos la forma humana, en este caso dirigida a Dios, para entender a Dios, para entender cómo Dios habla con nosotros. Cuando Dios nos habla en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, para que le entendamos. Por eso Dios dice que jura por sí mismo. En el profeta Amós, capítulo 6, Amós, capítulo 6, versículo 8, dice: Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto en ella hay. Bueno, nuevamente, si notas, Jehová, el Dios de los ejércitos, dice: Jehová el Señor juró por sí mismo. Vas a encontrar diferentes pasajes en la Escritura donde Dios jura, y lo hace siempre por sí mismo. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer por nadie superior. El juramento apela a Dios, no lo olvides. Por eso, si eres de los que tienen la costumbre de andar por ahí jurando cualquier cosa, piénsalo 2 veces, porque cuando juras, estás abriendo una invitación legal a Dios para que Él tome cartas en el asunto y decida si lo que acabas de afirmar bajo juramento es cierto, no es cierto, y si te estás comprometiendo a algo, si lo cumplirás o no lo cumplirás. En Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí está mejor explicado incluso, si te das cuenta. Y notas que promesa y juramento es lo mismo, o por lo menos tiene una trascendencia igual. Si tú prometes algo, cúmplelo. Si lo juras, cúmplelo. Lo que pasa que cuando juras, estás implicando a Dios en el asunto. Mira aquí qué bien lo explica en Hebreos. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Por qué hay que jurar por lo más alto, por la máxima autoridad? Porque el juramento apela a la máxima autoridad. Por eso es lo que significa jurar. Aquí en Apocalipsis, Cristo está jurando. Dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas. Vale, ahora yo pregunto, ¿y Cristo está jurando por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y las cosas que están en él? Y pregunto, ¿y quién es ese? Es Él mismo, porque no te olvides que Cristo es Dios. Y Colosenses, Pablo dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que existe fue hecho. O sea, Cristo es el creador. Él está jurando ¿por quién? Por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay otro mayor. El juramento siempre apela a Dios.
Cuando Jesús es juzgado, en la noche que él es apresado y es llevado ante las autoridades del templo, después es llevado a la casa, va a donde Pilato, porque Pilato es el gobernador romano, y todas las demás formas de autoridad están supervisadas al de Roma. Roma es la máxima autoridad. Entonces, Jesús es interrogado en la casa de Herodes, en el palacio de Herodes, como el rey que era. Los sacerdotes, las autoridades religiosas le interrogan, pero a quien tiene que dar una respuesta más oficial, quien le interroga de una forma más superior, porque es la máxima autoridad, es Poncio Pilato. Esos juicios, según los historiadores, siempre se hacían bajo juramento. Entonces, cuando Jesús es juzgado, él está bajo juramento y Jesús responde. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna cosa que ocultar. Jesús, cuando fue sometido a interrogatorio, cuando fue juzgado, él estaba bajo juramento. Y él respondió a las cosas que le decían. A veces guardó silencio porque la pregunta no tenía nada que responder. Pero si tú recuerdas el interrogatorio ante Pilato, allí Jesús está respondiéndole. Él está bajo juramento y responde. Porque lo que dice es la verdad y porque Jesús no tiene de qué preocuparse de que el juramento es ante Dios y Dios es el testigo. Pilato le pregunta varias cosas y Jesús las responde. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le pregunta Pilato. ¿Y qué le responde Jesús? Interesante la respuesta. Dice, ¿tú lo dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? De pronto casi que el interrogado es Pilato en vez de Jesús. Y entre otras cosas Jesús le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad y ahí está, si mi reino fuese de este mundo, los míos me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Todas esas declaraciones a Pilato le estaban metiendo un miedo en el cuerpo que no te puedes imaginar. De ahí que al final ni se quiso mojar, porque Pilato era un tipo listo y sabía que este no era un cualquiera. Pilato sabía que Jesús no era un loco, un iluminado que había por ahí, que se creía... No. Y además los sueños de la esposa de Pilato, la esposa estaba preocupada y le advirtió a su marido, así que al final dijo, yo me lavo las manos y ya os apañaréis. Pero él era la autoridad y por lo tanto la sentencia venía de él. El gesto de decir me lavo las manos no le libró de su culpa, de haber sentenciado a un hombre inocente, aunque él dijo, mira, yo me lavo las manos, la sangre de este hombre caiga sobre vosotros. Sí, pero tú eres la autoridad. ¿Por qué cedió a las exigencias? Por miedo a una revuelta, por miedo a las consecuencias que el César pudiera tener con él, por el temor a que aquello se le descontrolase. Estuvo dispuesto, así que asume tu responsabilidad, Pilato. Además aquí nota el por qué jura. ¿Cuál es el juramento? Él jura por el que vive por los siglos de los siglos, jura por el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Pero el juramento, ¿cuál es? Final del versículo 6, que el tiempo no sería más. Otra cosa para creer que es Cristo el que está aquí en esta escena. Ya hemos visto que las características, su rostro como el sol, el libro en la mano, envuelto en una nube, con el arco iris alrededor, etcétera, etcétera. Pero además, él está jurando, y su juramento es esta afirmación: el tiempo no sería más. Solamente Dios puede jurar eso. Solamente Dios puede hacer esa afirmación y jurar por sí mismo. En el libro de Daniel, vámonos allí un momentito a Daniel, capítulo 12.
Porque ahora vamos a ver un texto que está relacionado con esto que estamos aquí viendo. Daniel 12, versículo 7. Daniel 12, versículo 7. Dice: y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensión del poder y del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bien, la escena que Daniel vio en una visión, si te das cuenta, se parece mucho a lo que estamos leyendo en Apocalipsis. ¿Será la misma escena? La visión que Dios le reveló a Daniel y lo que le ha revelado a Juan serán la misma cosa. ¿Estamos hablando del mismo momento? Es el mismo juramento, porque aquí hay un varón jurando. En Apocalipsis hay un varón jurando. Vamos a ver el paralelismo, a ver si conseguimos ver si esto tiene relación. Primero, en Apocalipsis hemos visto que estaba vestido de una nube y tenía el arco iris alrededor. Aquí dice que este varón está vestido de lino. El lino es una vestidura así como blanca, perfectamente. Tanto Daniel como Juan están buscando la similitud en lo que ellos están viendo. O sea, no es que Jesús iba vestido con una nube, rodeado de una nube así. Quizás no es que fuese vestido de lino, pero a Daniel le recordó la forma en la que vio a Jesús. Era como si estuviera vestido de lino fino, puro, blanco, resplandeciente, que así se describe también a Jesús en Apocalipsis en algún lugar. En cambio, Juan, la apariencia, no sé, de pronto le recordó como a una nube, y así lo dijo. Aquí dice que estaba sobre las aguas del río. Recuerda que en Apocalipsis dice que tenía un pie sobre las aguas y el otro pie sobre la tierra. O sea que también tiene que ver. Daniel está viendo que estaba sobre las aguas. Juan también dijo que tenía un pie sobre las aguas. Aquí Jesús en Apocalipsis juró que el tiempo ya no sería más. Aquí en Daniel juró que dice que el tiempo sería por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es lo que dice ahí. Aquí dice en Daniel que tenía las dos manos levantadas al cielo. En Apocalipsis dice que tenía una mano. En Daniel dice que el libro está cerrado. Lo dice en el versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y en Apocalipsis Juan dice que lo ve con el librito abierto. O sea, concluyendo cosas, a ver si vamos atando cabos aquí. El personaje parece que es el mismo, es Jesús, es Cristo en ambos casos. Es el único que tiene esa autoridad de determinar los tiempos y de jurar apelando al nombre de Dios. Las características coinciden: el vestido de lino fino, vestido de nubes sobre las aguas, determinando. Y el hecho de que ahí levanta las dos manos, lo que sí que vemos que parece que son dos secuencias distintas en el tiempo. Es como que parece que estamos viendo lo mismo, pero en un caso ya el libro está abierto, en el otro está por abrirse. Porque el tiempo que determina ahí Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo, nos sitúa en un momento que tiene que ver con Apocalipsis. El lenguaje profético se ha deducido que tiempo, tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. ¿De dónde sacamos esa cifra? Bueno,
También aquí Daniel va a mencionar 1260 días, que es lo mismo, 3 años y medio. También se habla de esa semana profética. La semana profética serían 7 días, pero los 7 días, el lenguaje profético representan 7 años, y la mitad del 7 son 3 y medio, porque esa semana profética de los 7 años, que se conoce como el reino del anticristo, está dividida en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Cuando se cumplen los primeros 3 años y medio, es cuando el libro va a quedar abierto. Y los 3 años y medio que quedan es lo que estamos viendo ahora con la apertura del 7º sello. Estamos viendo los 7 juicios finales, las 7 plagas finales, que se conocen como el día grande y terrible de Jehová. Entonces, la escena de Daniel y el Apocalipsis tienen que ver, estamos en el mismo instante, solo que la secuencia está separada. Aquí el libro todavía está cerrado, aquí ya está abierto. Aquí el tiempo está marcado 3 años y medio, aquí el tiempo ya no será más. Hemos llegado al final de ese tiempo. Entre una escena y otra han pasado en la tierra 3 años y medio. Eso es lo que estamos viendo. Aquí en Daniel 12, para llegar a este momento, vamos a ver desde el versículo 1, Daniel 1. En el versículo 1 vemos que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel entra en acción. Se nos dice que será tiempo de angustia como nunca antes ha habido, pero también se dice que será tiempo de liberación. Eso tiene que ver con el arrebatamiento. Dice que solamente serán liberados aquellos que se hallen escritos en el libro. La Biblia nos habla del libro de la vida. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, serás liberado, entrarás a la eternidad con Dios. Resucitarás y te reunirás con Cristo, o serás arrebatado y estarás con Cristo. Entonces, a eso es a lo que ocurre aquí en Daniel 12. Es la visión, la revelación que Dios le dio a Daniel. Miguel entra en acción. ¿Quién es Miguel? El arcángel. Arcángel significa ángel principal. Es el arcángel que siempre vemos actuando de una forma bélica. Siempre tiene que ver con lucha, con guerra, con pelea contra el enemigo. Tiene la autoridad de Dios. Lo vemos en Judas peleándose con Satanás por el cuerpo de Moisés. Daniel aquí en este pasaje dice que el príncipe de Persia se le opuso cuando venía con la respuesta para dársela a Daniel. Hay una guerra espiritual constantemente, y en estos últimos tiempos la guerra se acentúa. Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a entrar ahí en esforzarse todo lo que pueda. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, aquí se está anunciando el juicio final, lo que también vamos a ver en Apocalipsis, de lo que Jesús también habló. Se notas como Daniel está hablando del mismo momento que ahora Apocalipsis nos está contando. Aquí los que se hayan escritos en el libro. ¿Cómo puedes estar escrito en el libro de la vida? Solamente creyendo en Jesucristo, si la sangre de Cristo ha limpiado tus pecados. Y muchos de los que duermes serán despertados. Es lo mismo que Pablo dice. Cuando Cristo viene, primero los que murieron creyendo en cualquier época resucitan primero. Serán despertados del polvo de la tierra, dice Daniel. Los que quedemos seremos arrebatados juntos con ellos. Y Daniel nos marca la diferencia, las dos clases de personas. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua, para condenación eterna. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, dicho de otra forma, los nacidos de nuevo son los que sirven a Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si tú formas parte de estos,
la Biblia habla de ti en este versículo 3. Los que predican su palabra, los que entienden las cosas que vienen de Dios, los que enseñamos la justicia de Dios. Ahí está hablando de esos, los nacidos de nuevo, los que sirven a Dios de día y de noche. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bien, nos vamos a parar en este versículo un poquito. Cierra el libro, aún no es el tiempo. Apocalipsis nos cuenta cuando el libro se abre. 7 sellos cierran el libro que quedó sellado en los días de Daniel. Daniel vio, pero no pudo decir porque el libro está sellado, está cerrado. Ahora Apocalipsis nos habla cuando ese libro es abierto. Se rompen 7 sellos para que el libro quede completamente abierto. Ahora bien, muy interesante lo que Dios le dijo a Daniel referente a los tiempos del fin. Una señal que no creo que Daniel tuviese la capacidad de entender ni de... Los que fueron leyendo este versículo a través de los siglos creo que podían entender hasta que hemos llegado a nuestro momento histórico. Nosotros ahora entendemos lo que se le dijo a Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Te imaginas los que leyeron este versículo las primeras veces, cuando Daniel lo recibe y después lo iba leyendo? Está hablando de los tiempos del fin, dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué querrá decir eso? Claro, yo me imagino a la gente que leía de esto y ¿cómo te lo imaginabas? Pues la gente corriendo, unos corriendo para aquí, otros corriendo para allá, ahora corren unos por aquí, unos corren para allá. ¿Y para qué? ¿Y qué quiere decir eso? No tenía sentido. Pero hoy en día entendemos lo que eso quiere decir. Mira, el tráfico aéreo mundial nos dicen los datos que la media en cualquier momento del día y de la noche, ahora con el COVID-19 está un poquito más parado el tema, ¿vale? En circunstancias normales, en este siglo XXI en el que nos encontramos, en este segundo en el que estamos, en el aire habría alrededor de 200.000 personas volando de un sitio para otro. O sea, en cada instante del día es la media que se saca, hay alrededor de 200.000 personas yendo de un lugar a otro del mundo, del planeta. Si a eso le sumamos los desplazamientos en tren, en barco y sobre todo en automóviles, el mundo visto desde el aire, ¿qué es lo que se ve? A la gente corriendo de aquí para allá. Eso es lo que se ve desde el aire. No, el ser humano no para de correr de aquí para allá. Desplazamientos de un país a otro, de un continente a otro, en avión, en barcos, los trenes, los autobuses, los automóviles. Siempre, 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 en cada segundo del día, siempre hay corriendo alguien de aquí para allá. Esto es algo de este tiempo. Los tiempos que Daniel escribe esto, en los tiempos que Jesús estuvo en el mundo, en los tiempos en los que nace la primera iglesia, esto no ocurría. La gente vivía en su pueblito, en su ciudad, y ahí estaban. Venía la fiesta de la Pascua, mucha gente iba a Jerusalén, pero era una vez al año. Venía la fiesta de los tabernáculos, mucha gente iba a Jerusalén. Venía la fiesta de Pentecostés, mucha gente venía a Jerusalén, pero era 3 veces al año, una vez. El resto del año la gente estaba en su pueblo, nadie se iba a otro sitio. Los que viajaban, los comerciantes y eso, pero eran personas contadas con los dedos de la mano. Por eso cuando esto se leía durante la historia de la humanidad, la gente se preguntaba, ¿qué querrá decir que en los postreros tiempos los hombres correrán de aquí para allá? Mira, solamente en China, cada día se desplazan entre 12 y 15 millones de personas en tren, solamente en China. Entre 10
entre 12 y 15 millones de personas en tren cada día. Y el otro detalle de la señal de los últimos tiempos es que la ciencia se aumentará. Hermanos, esto se ha cumplido. Que los hombres correrán de aquí para allá, es este momento histórico en el que vivimos. Y que la ciencia iba a aumentar, este es el momento histórico en el que vivimos. La humanidad ha sufrido una revolución industrial, de transporte, de comunicaciones, de la informática, la computación, es de ahora. Estamos hablando de hace pocos años. Mira, si marcamos una línea de tiempo desde el principio de la humanidad, nos vamos a... Intenta hacer un esfuerzo mental y vámonos a los tiempos de Adán. Adán, vamos a marcarlo como el año cero, cuando Adán sale del paraíso, ¿vale? Entonces, bueno, ahí Adán sale del paraíso, tiene el encargo de llenar la tierra, de tener hijos e hijas, pero ahora sale con la maldición del pecado. Con el sudor de su frente va a tener que trabajar la tierra para ganar. La mujer va a sufrir, va a tener dolor cada vez que tenga un hijo. Va a haber problemas entre los hombres y las mujeres. Nada más comenzar todo esto, vemos a Caín y Abel asesinando un hermano a otro. ¿Y en qué se convierte Adán y sus descendientes? Bueno, pues en agricultores, en ganaderos, cultivan la tierra, crían ganado. Esa es la vida del hombre. Y viven en un lugar establecidos y ahí está su vida. Difícilmente en los tiempos de Adán posteriores hasta Jesús y siglos posteriores, las personas veían mucho más de su pueblo y unos poquitos kilómetros a la redonda. Nadie sabía nada más que eso. Si tú le explicas a alguien que vivía, mira, aquí, vámonos 100 años atrás, 150 años atrás, y te vas a cualquier pueblo aquí en España, en Europa, en América, y le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿tú has visto el Everest? Te miraría y diría, ¿el Everest? ¿Qué es eso? Muchos ni lo sabían, otros sí, porque ya estaba escrito en libros. Lo he leído en un libro, pero no lo he visto. Nosotros lo hemos visto todo, no hemos viajado por tantos sitios, pero lo hemos visto todo. Si yo te pregunto qué aspecto tiene el Golden Gate, tú dices, no he estado nunca allí en los Estados Unidos y en Nueva York, ni en San Francisco, pero la Estatua de la Libertad, esto, lo otro, lo han visto por las pantallas. ¿Qué aspecto tienen las pirámides? La gran pirámide de Keops. Nunca he ido a Egipto, pero la he visto, ¿entiendes? ¿Qué aspecto tiene un ornitorrinco? Nunca he visto uno en Vigo, pero lo he visto. Hoy lo hemos visto todo, lo sabemos todo, tenemos todo tipo de conocimiento. El conocimiento, la ciencia se aumentará. Adán sale del Edén, pasan 1000 años, va a nacer Matusalén, poquito después nace Enoc en ese tiempo, viene el diluvio. De Adán al diluvio habrían pasado unos 1656 años. Después del diluvio, unos 400 años después, hablamos más o menos por ahí un poco tiempo después, se construye la Torre de Babel. Por el año pasado el 2000 aparece Abraham. Después de Abraham se va a dar nombre y forma a la nación de Israel. Estamos hablando de ahora Israel esclavo en Egipto, año 2500, 2600 antes de, después, desde Adán hacia adelante. Por el año 3000 aparece Sansón. En el año 3500 se construye el templo en Jerusalén.
Un poco después de eso, por el 3600, 700 es cuando Daniel y estos están ahí escribiendo. En el año 4000 vendría a ser el tiempo en el que comienza la era cristiana. Estoy ahí redondeando cifras, porque es muy difícil dar un año exacto. Algunos te lo dicen, por ejemplo, la muerte de Cristo la sitúan en el 3993 desde Adán, que salió, pero eso es muy relativo, no podemos dar un tiempo exacto. Pero más o menos la historia antigua desde Adán a Jesús la podríamos cifrar en unos 4000 años de antigüedad. Hasta ese momento, el hombre cultivaba la tierra, criaba ganado, se iluminaba con fuego, cuando era de noche, con luces de fuego, candiles, lámparas de aceite, etc. Sus desplazamientos dependían de sus propias piernas o de medios animales, caballos, burros, carros tirados por bueyes o lo que fuera. Y hablamos de 4000 años en esa forma. Puede ser que algo cambiase un poquito, la forma de construir una casa, se perfeccionó algo. Hubo diferentes momentos en los que se hablaba, se contaban las épocas por los metales, la era del bronce, la era del hierro, cuando el acero ya se empieza a fabricar, haciendo aleaciones de hierro con otros metales. Pero la vida del hombre al final no cambiaba prácticamente nada. Pasaban 1000 años, 2000, 3000, 4000, 5000. Desde Cristo en adelante, si seguimos contando, ahí entramos en el tiempo de la Iglesia, que más o menos hasta el momento en el que estamos redondeamos y decimos 2000 años, ¿no? Ahí estaba Roma. Cuando Cristo nace, Roma está ahí. En el año 600 después de Cristo nace Mahoma y él fundará el Islam. A partir de ese tiempo conocemos historias de vikingos en el norte de Europa, hablamos de la Edad Media, año 1500, Colón va a ir a descubrir América, Copérnico va a hacer grandes descubrimientos y declaraciones de las estrellas, del universo, de todo. En el año 1800 estamos hablando de que las guerras en Europa toman unos matices distintos, las guerras napoleónicas. A partir del año 1800 es cuando Napoleón, sus guerras, en esa época, en el 1837, entra en funcionamiento el primer tren eléctrico, como prototipos, experimentos, porque esos primeros trenes van con vapor, se usa el fuego, el carbón para que funcionen. En el año 1870 se crea el primer coche de gasolina, Stephen Marcus. En el 1890 se consigue crear el primer avión, un Clement Adler, que consiguió volar 50 metros. 1890. 50 metros consiguió volar ese avión. Llegamos al 1900, esa nueva época es cuando se va a inventar la televisión. Todavía faltarán muchos años para que pueda haber televisiones en todas las casas y aún no hemos llegado a la televisión en color, es televisión en blanco y negro. Estamos hablando del 1900. O sea, hace poco más de 100 años atrás. Hasta ese momento, de ahí para atrás, la vida del ser humano siempre fue más o menos igual. No había luz eléctrica, no había industrias, toda la dependencia de la existencia humana era de la tierra y del ganado, el transporte era con tus piernas o usando animales. Llegando al 1900 es cuando se inventan trenes, cuando empiezan a aparecer otros medios. Hace solo 100 y pico años de eso, ¿entiendes? ¿Qué ha pasado desde ese momento en el que estamos? Eso fue una explosión. Mira, yo os he trazado
una línea temporal así muy general desde Adán hasta ahora, 6.000 años de historia de la humanidad, y podríamos haber cifrado así, si hablamos de descubrimientos, los podemos enumerar y estamos, en 5 minutos lo resolvemos todo. Pero ahora estoy detenido en el 1900. Desde el 1900 hasta aquí, si tuviese que enumerar todos los descubrimientos, todas las invenciones del hombre, todos los avances científicos, estaríamos aquí días y días explicándolo todo. Porque ahí aparecen los aviones, se empiezan a ir perfeccionando. El primer vuelo transatlántico creo que fue ahí por el año 1914, toda una hazaña en esa época. La Primera Guerra Mundial va a venir a continuación. En el 1950 se hacen carreras de Fórmula 1. Un poco tiempo después de eso se van a mandar a satélites al espacio, los primeros satélites. Estamos ya pasando del 1950. Cuando lleguemos al 1969, creo que fue cuando el hombre llegó a la Luna, y a partir de ahí, eso es como que cada día que pasa, la cosa se acelera de una forma bestial. Mira, ahora estoy hablando con vosotros por internet, tiempo real. Yo estoy hablando, vosotros me estáis escuchando. ¿Alguien quiere decir algo? Lo escribe ahí en el chat en directo. Si quisiera veros y hablar con uno en personal, nos llamamos por el móvil. Podemos escucharnos, podemos enviarnos mensajes, todo instantáneo, o podemos vernos por videoconferencia de WhatsApp, de Messenger, de lo que sea. Pero no hace tanto tiempo que tenemos eso. Nuestros jóvenes, nuestros niños ya han nacido con eso, pero nosotros, los que tenemos no tanta edad, lo hemos estado viendo nacer. El primer ordenador de escritorio surge en el 1975. Yo tenía en el 75 9 años. El primer PC, así como que llega al mercado y la gente lo puede comprar, aparece en el 1977-1980. Están ahí los primeros ordenadores ya que se ponen al alcance de los usuarios, que la gente los puede comprar. La medicina, las ciudades empiezan a crecer hacia arriba, los grandes edificios, los rascacielos. Hasta estos momentos los hombres se edificaban, pero eran casas de planta baja, de 2-3 plantas, eran viviendas, los pueblitos eran todos casas. Todavía si te vas a pueblos, aquí en España, en los países en los que vivís, los pueblos que tienen unos años de antigüedad son todo casas bajas. Las ciudades ya están edificadas hacia arriba de hace muy pocos años, hacia ahora los rascacielos. Las comunicaciones, es toda una revolución. El teléfono, estamos hablando de hace 100 años que era el telégrafo y ahora hablamos del teléfono, pero ya no es el teléfono, son teléfonos inteligentes. En el teléfono lo tenemos todo, absolutamente todo. Internet empieza a funcionar allí por el año 1984. En ese momento, cuando Internet empieza a funcionar, 1984, hace nada, había, escúchame bien, 1000 computadoras conectadas en todo el mundo a Internet. No estoy hablando de hace 200 años, estoy hablando del 1984, hace nada, pocos años. Solo había 1000 ordenadores conectados a Internet. Eso en el 1984, pero en el 1987, 3 años después, ya había 10.000 ordenadores conectados, 10 veces más. Pero 2 años después, en el 1989,
había 100.000 ordenadores conectados. En el 1996, ya había 10 millones de ordenadores conectados. Yo no sé si tienes la capacidad de ir viendo la progresión, pero la progresión es astronómica. Si dibujásemos un gráfico, el gráfico empezaría con una línea así, que iría empezando a crecer, pero en estos últimos días el gráfico haría... se iría para arriba casi en vertical. Una barbaridad. En el 2010 había 22 millones de dispositivos conectados a Internet. También en 2010 en el mundo ya existían 4.000 millones de líneas de teléfono móvil en el mundo. Actualmente, estamos en el 2021, hay más teléfonos en el mundo que habitantes. Estamos casi en 8.000 millones de habitantes. Hay más teléfonos, líneas de teléfono en el mundo que habitantes. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque todavía hay algunos por ahí que no tienen, sí, pero es que hay mucha gente que tiene 2 líneas. Una barbaridad, una locura. Las conexiones hoy en día en Internet, seguramente los que habéis vivido todo eso lo tenéis ahí en la memoria. Yo me acuerdo cuando fue en el 1994-95 que adquirimos nuestro primer ordenador. Unos 2-3 años antes de esto, bueno, ya había gente que se compraba el Amstrad, que se compraba el Commodore 64. Amstrad, había ordenadores que eran, básicamente, eran como máquinas de escribir con pantalla. No variaba mucho. La ventaja es que una máquina de escribir escribía, si te equivocabas lo tenías que corregir con tipes y tal. Después inventaron las máquinas de escribir electrónicas, que eso ya era una revolución porque podías corregir ahí. Pero el ordenador nos llevó a la máquina de escribir a una pantalla. Tú lo escribías todo y lo veías en la pantalla antes de imprimir. Tú lo podías ver y podías modificar. Esto no me gusta así, lo cambio y tal. Pero olvídate, no pongas dibujos, no pongas una foto, no pongas paisajes, no hagas gráficos. El Word no existía, Photoshop tampoco. Estoy hablando cuando surge al mercado Windows, una revolución informática para el hombre de a pie. Windows 3.1, ese fue el primer operador de Windows, el primer programa que se comercializaba instalado en ordenadores. Y nosotros nos compramos un vídeo VHS por un catálogo que me enviaron, un catálogo comercial a casa, y entonces yo me compré un vídeo por ese catálogo, por correspondencia, por correo. Y yo no me di cuenta, pero en el catálogo ponía que entre todos los compradores de este catálogo hay una oferta. Sorteamos la revolución informática del momento. Sorteamos un ordenador IBM con Windows 3.1 instalado. Y nos compramos el ordenador, el vídeo, y nos tocó el ordenador. Pero no lo sabíamos, porque cuando nos llamaron para avisarnos por teléfono, estábamos de vacaciones. Lo intentaron varias veces y como no conseguían contactarnos, lo enviaron. Y un día, pues, vengo de trabajar y dice la Belén, han traído unas cajas ahí, yo no sé lo que era. Y miramos, ¿esto qué es? Y IBM ponía ahí en la caja, no sé qué, esto parece como un ordenador, pero nosotros no hemos pedido esto. Estamos preocupados, nos van a cobrar aquí algo, ya nos están intentando engañar, no abras nada hasta que no averigüemos. Y al final llamé por teléfono, venía ahí en el albarán un número y tal, y contacto con una chica y me dice, sí, es usted Víctor y tal. Bueno, no, claro, es que le tocó el premio. Hombre, qué suerte, nunca nos había tocado nada, ¿no? Nunca nos tocó nada y, ¿sabes? Pues mira, nos tocó el ordenador y descubrimos la informática ya más moderna. Entonces, pues, bueno, el Windows 3.1, un IBM, su memoria eran
la memoria del ordenador, no la RAM, la memoria del disco duro del ordenador eran 2 megabytes. ¿Me habéis escuchado? 2 megabytes. Ahora con 2 megabytes no tienes ni para descargarte una canción, ni para unas cuantas fotos, ni un vídeo corto. Eso era el ordenador en ese tiempo. Pero ya podías hacer ahí con fotos, textos y ya te podías conectar a internet. Para conectarte a internet tenías que comprar un router que funcionaba a 14.400 bytes, me parece que era. Y aquello era morirte. O sea, tú le dabas para que se te abriese una página de internet y, sin exagerarte, de reloj, podías estar 15, 20 minutos para que se te descargara la página en tu pantalla. O sea, como fuese, tú dices, oye, el internet va lento. Para que se me abra una página he estado media hora. Para imprimir me compré una Hewlett Packard, una impresora. La conecté al ordenador. Preparaba los estudios bíblicos que dábamos en la iglesia así en hojas para repartirle a los hermanos. Ponía el texto, ponía un dibujito. Fotos no, dibujitos. Todavía no hemos llegado a las fotos. Dibujitos. Había clips arts que podías incorporar en el texto. Para imprimir una hoja, ponías ahí a imprimir y la impresora empezaba, se paraba, procesando, a los 5 minutos, te escribía 2 líneas más. Un folio, media hora, 30 minutos. O sea, yo ya dejaba ahí la impresora escribiendo, imprimiendo, y estaba un día imprimiendo para poder sacar pues 20 copias para repartirle a los hermanos en la iglesia. Después ya dije, bueno, esto no puede ser, hay que ampliar memoria. Miré para comprar una memoria, un de esto de memoria e insertársela, pero muchas complicaciones, así que compramos un IBM ya con 150 megas, eso ya era una revolución. Ya. Pero hermanos, estamos hablando de hace apenas 15, 20 años. No estoy hablando de la prehistoria. Estoy explicando esto para que te des cuenta que lo que Dios le dijo a Daniel, en el fin de estos tiempos, el hombre correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se ha aumentado en el tiempo en el que nos encontramos. El tiempo se ha cumplido. Por eso, hermanos, no es porque se nos ocurra, sino porque tenemos las evidencias, según las señales de la Biblia, de que vivimos en los últimos tiempos. Estamos a las puertas. De estos primeros ordenadores que nos comprábamos y teníamos en casa, tú mira lo que tenemos ahora. Estoy dando un estudio por internet, me estáis siguiendo todos. Eso hace 20 años era inimaginable. O sea, ninguno nos lo imaginamos que estaríamos haciendo esto. Cuando hace 30 años, cuando yo era jovencito y veía en televisión la serie de Star Trek, y de pronto llegaba ahí el comandante a unas pantallas que había así redondeadas y todo lleno de botones así de gordos con luces, y llegaba ahí, tocaba un botón, ¡yum!, y aparecía en la pantalla el que estaba en la Tierra o el que estaba en la otra nave, y hablaban mirándose ahí en la pantalla. Comandante, no sé qué, no sé cuántos. Nosotros estábamos mirando ahí la serie, ¿no? Y decíamos, qué imaginación tienen esta gente, lo que se imaginan, ¿no? Si nos dicen que nosotros íbamos a vivir eso, pero no eso, porque aquello era cutrísimo, la pantalla y los botones así gordos y tal. Si nos hubiesen dicho lo que íbamos a tener nosotros, si hubiesen tratado de describirnos 30 años después de ese momento que estábamos en televisión viendo eso, y nos describen esto, no, hubiésemos dicho, estás loco, porque ni siquiera la ciencia fue capaz de predecir lo que venía. O sea, para los propios
pioneros de la investigación de la informática y las telecomunicaciones y todo esto que estamos ahora teniendo era pura ciencia ficción. Ni el propio hombre imaginaba lo que íbamos a tener hoy. El mundo se revolucionó y no ha parado de revolucionarse. Fue como que íbamos ahí montados en un vehículo así con una ligera pendiente y ahí vamos moviéndonos. Pero llegó un momento en la historia en que la pendiente se volvió más pronunciada, pero ahora es que estamos así en picado. Ahora el hombre, la ciencia aumenta, pero de una forma bestial. Esto va en picado. Vamos para no se sabe ni dónde, ni los propios hombres se imaginan. El hombre correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ni Daniel ni nadie, pero no en los tiempos de Daniel, es que ni hace 150 años ni 200 años se imaginaban cómo estaríamos viviendo hoy en día. ¿Ventajas? Tiene ventajas. Mira, una de ellas es esto. No nos podemos reunir, hermanos que estáis a algunos a cientos, a miles de kilómetros, y lo podemos hacer así. Tiene ventajas, pero creo que hay muchos inconvenientes. Vivimos un tiempo difícil, peligroso. Son tiempos complicados los que nos toca vivir, muchas distracciones. Nuestra mente está confusa. Es como que vivimos así como en una neblina, tanta información, tanto estrés, tantas cosas en las que ocuparnos. Perdemos de vista lo esencial, lo valioso. No hay tiempo para meditar, para estar reflexionando en la vida, en las cosas de Dios. Corremos de aquí para allá. ¡Wow! ¡Qué versículo! Este es para enmarcarlo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel, cierra las palabras de este libro hasta que llegue ese tiempo. Estamos en ese tiempo, queridos hermanos, y no sé lo que veremos mañana, pero me refiero en el futuro próximo. Pero los avances tecnológicos, industriales, informáticos, ni los propios expertos son capaces de predecir lo que va a ocurrir. Estamos a las puertas de cruzar el umbral a una nueva dimensión. Cuando hablamos de la física cuántica, de los ordenadores cuánticos, estamos llegando a un límite en el que sabemos que Dios dice basta. Nos tenemos que parar aquí, porque aquí en Daniel todavía nos faltan por ver cosas. Vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel, conectándolo con Apocalipsis en el momento en el que estamos. Hablaremos más de todo esto. Las semanas 70 son los 7 años de los que estamos hablando ahora, 1260 días, 3 años y medio. Todo eso lo vamos a ver el próximo día que estudiemos Apocalipsis. Comenzaremos aquí, partiremos desde Daniel, viendo lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas, y seguiremos avanzando en Apocalipsis capítulo 6 con esa declaración que ha hecho ahora Jesús: el tiempo no sería más. Pero nos tenemos que despedir ya por hoy. No lo podemos desarrollar todo en un solo día. Necesitamos muchas horas para poder seguir desgranando toda esta información que la palabra de Dios nos da y a la vez alimento espiritual para nuestra vida. Queridos hermanos, que descanséis, que paséis una buena noche. Ahí estaba Gaby recordando su Spectrum 128K. Parece que hablamos de hace no sé cuánto tiempo y no hace tanto, ¿eh? Ha pasado el tiempo rápido, ¿verdad? Bueno, espero que pase rápida esta noche y mañana a las 11 de la mañana nos volvamos a reunir como iglesia. Y cuando digo como iglesia me refiero a la iglesia local y la iglesia universal, todos los que estamos ahí, que nos sentimos parte de esta
un solo cuerpo, una iglesia que somos los creyentes, aunque estemos en lugares distintos, somos iglesia, somos una iglesia. Y a las 11 nos vamos a reunir mañana. Físicamente estaremos ahí algunos. Aquí en todo el mundo se empieza a relajar el tema COVID. Las cifras van descendiendo. Irán ampliando libertades, irán quitando restricciones poco a poco, lentamente. Tienen miedo a que si esto se acelera otra vez recaigamos. De momento seguimos al 30% las reuniones físicamente, pero los que podáis venir, adelante. Y los que no, pues nos vemos por aquí, por este medio, por internet. 11 de la mañana, hora española. Alabaremos a Dios juntos y predicaremos su palabra. Y por la noche estaremos aquí otra vez estudiando su palabra. A las 9 de la noche, hora de España, mañana estamos aquí otra vez, si Dios nos lo permite, estudiando un poquito más, alimentándonos. Un fuerte abrazo, queridos hermanos. Como dice Alina, bona nit, eso es catalán para los que estáis fuera de por aquí. Bona nit en catalán. Un abrazo, que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Nos vemos mañana si Dios quiere.